Aquel tiempo, amigos buenos 46. No fue fácil de topar a Reuben. Bueno que Reuben se acordó el nombre del vaporico que era Mevoot Yam, como el nombre de la escuela. A la fin lo toparon a Reuben. Vinieron a su casa y lo invitaron a una tadrada de recepción en el consulado turco con su mujer. Reuben era muy modesto, no se quiso ir. Le dijeron, tenemos un surprise para ti. Este modo se convenció. El que no es muy modesto es echarlo al cesto. Aquel tiempo, amigos buenos 47. Al día vino un automóvil del consulado turco con placa Corps Diplomatique a la casa de Reuben. Los tomó a Reuben y a Paulette, su mujer, y los llevó al consulado turco. Cuando Reuben vio a Reuben, se emocionó mucho. Se abrazaron y les cayeron lágrimas. Reuben aprontó un pranzo de reyes, comieron, bebieron y se acordaron del día de salvación. El que invita, paga. Aquel tiempo, amigos buenos 48. Todo en haciendo sohbet en aquel pranzo, Reuben los invitó a Reuben y Paulette con mucha amistad que vengan a Estambul por una semana como musafires de él. Ya habían 56 años que Reuben no había visitado en Estambul. Aceptó la invitación con mucho placer. Pasaron unos cuantos días y vino una invitación oficial. Mesa bien servida, amistad bien mantenida. Aquel tiempo, amigos buenos 49. Reuben y Paulette arribaron a Estambul en julio de 1996. Reuben les adjuntó a ellos un oficial acompañador por la semana entera. En el primer día visitaron el Museo de Marineros en el quartier de Beşiktaş. Después los tomaron a la base grande de marineros en Estambul. El oficial les hizo un paseo en la base con explicaciones. A la tarde vinieron Reuben y su mujer Gülden, encontraron a Reuben y Paulette y se asentaron al pranzo que ya estaba pronto para comer y beber. Los de en medio en la foto son Reuben y su mujer Gülden. Reuben y Paulette están en las dos bandas. Regala tu sonrisa a quien la valora, tu amor a quien lo merece, tus lágrimas a quien te acompaña y tu ayuda al quien es menesteroso. Aquel tiempo, amigos buenos su cuenta. Semana entera pasearon en Estambul con el oficial acompañador. Se fueron a donde moraba en su chiquez, la casa en la calle Meshrutiet Caddesi. Después tomaron vaporico a la isla Heybel Eliada, la isla que se iban a campaña cada en verano con su familia. El debarcadero estaba lo mismo, mas estaba desilusionado de la mar. ¿Cómo se puede nadar en esta mar sucia? Dijo. Tornaron a Israel alegres y contentes. Quien de casa se fuye, a casa torna.